Muy buenos días para todos. Buenos días, profe. Hola, profe, buenos Buen días. día, profe. ¿Cómo han estado? En la clase pasada terminamos el apartado de indicadores de bondad económica. Ya comenzamos el remate de la asignatura como tal. Hoy vamos a hablar de los estados financieros que deben presentar las empresas. Que entre esos estados financieros pues está el flujo de caja. Vamos a medianamente comentar qué tiene cada uno de estos estados financieros, cómo se realizan, cuál es la metodología para hacer un flujo de caja. Y finalmente vamos a comenzar a trabajar nuestro modelo de inversión con los datos del proyecto que ustedes están desarrollando y haciendo todas las sensibilidades que requieran para ver si el proyecto es viable o no y qué habría que hacer para viabilizarlo, etc. ¿Tienen alguna duda de lo que ya vimos en las clases pasadas? Pues, profe, yo tengo una, pero voy a estudiar matemática financiera y tengo una duda de un ejercicio de esos. O no sé si mejor en hora de consulta se la hago. No te entendí otra vez. Que yo tengo una duda, pero es de matemática financiera que me puse a repasar y hay un ejercicio en el que, o sea, lo hago completo y llego hasta un valor, pero después usted hace otra cosa. Entonces no sé por qué hace ese otro paso. O sea, para mí el ejercicio termina antes. Entonces pues tenía la duda de por qué eso va a ser ese último paso. Es el ejercicio del factor de amortiguación y factor de cantidad compuesta de serie uniforme, el que dice cuánto dinero podría tener prestado RTT Environmental Service. Ok, entonces hablemos hoy de estados financieros y mañana resolvemos dudas de ese estilo. Listo, profe. Antes de... A ver, tengo Valentín y Nelly. Antes de comenzar a hablar de los estados financieros propiamente dicho, repasemos un tema relacionado con el concepto de valor. Como ya lo hemos comentado, al menos implícitamente en lo que va del desarrollo de la asignatura, el concepto de valor está estrechamente relacionado pues, con los flujos de caja que tiene y promete el proyecto, proyectados, con el valor presente neto que encontramos a partir de esos flujos de caja y, por supuesto, con la tasa de descuento o costo de oportunidad que usamos para calcular ese valor presente neto. Para determinar el valor entonces de un proyecto, compañía o activo, pues lo más complejo
es determinar o estimar correctamente cuál pueden ser los flujos de caja o las utilidades que genera el activo, el negocio, para posteriormente, pues, hacer el respectivo cálculo del indicador de valor presente neto. Esperen un segundo, por favor. Los flujos de caja se descuentan al costo de oportunidad, como ya lo hemos hablado, para un caso de un emprendimiento, no es más que la tasa de descuento apropiada que tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo e implícitamente, pues también el riesgo, o mejor dicho, la aversión al riesgo, que todo inversionista racional, como ustedes ya saben, pues tiene un interés asociado seguro o hace las comparaciones de sus proyectos de inversión frente a una tasa, entre comillas, segura de interés. Y ya hemos comentado que hay unos instrumentos considerados en el mercado como seguros, que pueden ser, por ejemplo, los CDTs o los bonos gubernamentales, ¿cierto? Profesor, ¿se está mostrando acá en la pantalla? Si no la están viendo, no. Yo no, no sé los demás. Profe, ¿Nadie está viendo la pantalla? no, no, señor. Ahora, Ahora Ya, sí. profe, ahora sí. ok. Entonces, habíamos repasado estas tres diapositivas. Esta. Vamos acá. Luego, recordando lo que ya hemos comentado en clase, el concepto del valor del dinero en el tiempo significa que un peso hoy es mejor que un peso mañana. Si recordábamos, decimos que es mejor tener un peso hoy porque por el mismo efecto de la inflación, ese mismo peso pierde capacidad de consumo en el futuro, pero también porque con ese peso hoy tendríamos la capacidad de invertirlo y generar mayor dinero, ¿cierto? Por otra parte, cuando hablamos de aversión al riesgo, básicamente lo que estamos diciendo es un peso mañana es mejor, si es cierto, si es seguro. Y por lo tanto asociamos esta aversión al riesgo o hablamos de inversiones seguras frente a esas tasas de captación, ¿cierto? Que se consiguen en instrumentos como los CDTs, como los bonos gubernamentales. Por lo tanto, la tasa de descuento que utilizamos para hacer el cálculo del valor presente neto es básicamente nuestro costo de capital o el costo de capital que está implícito en el proyecto, que en otras palabras son las tasas libres de riesgo más los ajustes que quiera hacerle por riesgo. Regálame un minuto ya, por favor.
Vamos a profundizar nuevamente en cómo calculamos ese costo promedio ponderado de capital. Ya lo hemos hablado varias veces. Ustedes ya lo saben. Sin embargo, aquí en las diapositivas en las que van a quedar cargadas en muro, pues, tienen una serie de diapositivas que afianzan un poco el tema desde el punto de vista teórico. Las pueden revisar. Pero sí me gustaría tocar un aspecto en este momento que dice, al menos en el marco de un modelo de empresa privada libre, que puede operar en un mercado de capitales abiertos en bolsa, el objetivo de la firma es maximizar el valor de su acción en el mercado. Mientras que las empresas que no cotizan en bolsa, que no transan sus acciones en el mercado de capitales abiertos, podemos hablar que el objetivo financiero de estas empresas pues, es maximizar su patrimonio o su equity. Ya vamos a ver en lo que vamos a comentar más adelante sobre los estados financieros. ¿Qué es patrimonio? ¿Qué es equity? Finalmente, para hablar del concepto de valor, si queremos conocer el valor de una empresa, de un negocio que cotiza en bolsa, es básicamente lo que vale su acción, el precio que hay en el mercado por la acción, por el número de acciones que tiene la compañía. Hablemos de los estados financieros. Este es un tema nuevo. Es importante que desde el punto de vista de gerencia se tenga conocimiento de qué son los estados financieros de una empresa, qué reportan esos estados financieros, cómo se hacen y para qué me sirven. Como lo dice la diapositiva, estos estados son emitidos por el sistema de información contable de la empresa. Es el contador de la empresa el que realiza los estados financieros. Fíjense que en el desarrollo de la clase nosotros ya hemos hablado de varias cosas que hacen diferentes especialidades, ¿cierto? Cuando hablábamos del análisis de mercado, lo comentábamos también de manera muy general, que es importante conocerlo para un emprendimiento y demás, pero que hay pues toda una serie de carreras enfocadas exclusivamente a hacerlo, ¿cierto? Como puede ser el mercadeo y demás. También, por supuesto, en el desarrollo de toda la asignatura hemos hablado de conceptos que son propios de la carrera de economía. Y ahora que hablamos de los temas de estados financieros, pues esta parte le compete a los contadores, propiamente dicho. Estos estados financieros tienen como objetivo fundamental presentar a cualquier interesado, a cualquier stakeholder del proyecto o del negocio, la situación que tiene la empresa en cualquier momento del tiempo específico de análisis. Presentan información financiera a las organizaciones, es decir, expresan cuantitativamente las decisiones de inversión, las decisiones de financiamiento y las decisiones de operación que hay en la empresa. Antes de continuar, me gustaría que me ayudaran con dos preguntas. Ustedes, si colocan, si abren ahí el apartado que dice participantes, Luis Felipe, ¿tenías una duda? Pero era de matemática financiera, profe. Entonces ya puedes quitar la manita y la resolvemos mañana. Señor, ¿qué me dijo? No lo escuché bien. Y ya puedes levantar la mano que tenías acá puesta y la resolvemos mañana. Ah, no me había fijado que la tenía levantada todavía.
Vaya, profe. Si ustedes hacen clic en el apartado o en la barra donde dice participantes, en la parte inferior de la ventana que les aparece ahí, tienen unos simbolitos. Esta sala de Zoom tiene la posibilidad de utilizar o de hacer votaciones. Esos simbolitos, el chulito en verde, pues es para decir que sí, la X en rojo para decir que no, y pues tiene otra serie de símbolos que podrían utilizar en el desarrollo de la clase. En este momento me gustaría preguntarles qué interesados tiene un proyecto de inversión o un negocio o una empresa. ¿Qué interesados? ¿Qué stakeholders? ¿Qué me dicen? Profe, pues yo pensaría que los inversores y digamos que, no sé, el banco, cuando necesiten un nuevo préstamo o algo así, necesitan saber qué soporte tienen para pagar o algo así. De acuerdo, los inversionistas, que en última son dueños de la empresa, ¿cierto? Son interesados de un proyecto de inversión. Los bancos también pueden ser interesados. ¿Qué otros interesados tienen? ¿Alguien interesado en comprar? ¿Puedes repetirlo, Early, por favor? ¿Alguien interesado en comprar la empresa? No te entendimos. Daniela dice, los empleados, los proveedores y los clientes también. Los tres son interesados del negocio. ¿De acuerdo? ¿Quién más? No sé, profe, si de pronto entraría, digamos, si en el momento no se tiene una propiedad que sea de los dueños y pues los arrendatarios. Podrían ser proveedores, ¿cierto? Un arrendatario provee inmuebles para el negocio. Ah, ok, profe. ¿Quién más? Falta uno clave. Pues pueden faltar varios, pero hay uno que seguramente está muy interesado. ¿El dueño? Dueños, sí, ya los comentamos, ¿cierto? Al final los inversores son socios y son los dueños de la empresa.
¿Cuál más? Solo un posible comprador. Los compradores, por supuesto, que podría ser comunidad en general. Les falta uno que seguramente le interesa muchísimo a los estados financieros. Al Estado, a la DIAN. El Estado, ¿cierto? El gobierno, la DIAN, que al final, pues, quiere saber cómo van las empresas porque en parte necesita saber cuánto tienen que tributar, cuánto tienen que pagar de impuestos. ¿Sí? Entonces, estos estados financieros pueden tener diferentes objetivos de información, que además puede ser atractivo para los stakeholders o los interesados de diferentes formas, y se clasifican como de carácter general o como de carácter específico. Los estados financieros de propósito general tienen por objetivo de información de estos informes, pues presentar la información, como lo dice su nombre, de carácter general, y deben permitir un entendimiento global de la situación de la empresa. No tiene un nivel de detalle muy alto cada una de las cifras que ahí se presentan, pero sí una visión integral del negocio. El objetivo de esta información es fundamental, ya que existen diferentes grupos de interés que requieren de un enfoque específico de la información que ahí se presenta. Ya ustedes mencionaron los posibles interesados, ¿cierto? Entidades de crédito o bancos, lo mencionaron. Proveedores y clientes, se mencionaron. El gobierno, los analistas financieros, la comunidad en general, los dueños, y dentro de los dueños, pues pueden estar los inversores, los socios, cualquier otra denominación, y los administradores de la empresa propiamente dicha. Ya comentamos por qué puede ser de interés para el gobierno conocer los estados financieros, ¿cierto? Pues necesita saber cuánto fue la ganancia de cada una de las empresas para poder calcular cuánto hay que tributar, cuántos son los impuestos que deben pagar. Ya también un compañero mencionó, por ejemplo, que para los bancos es importante conocer los estados financieros para ver si la empresa tiene solvencia y liquidez para hacer frente a las posibles deudas que adquiera con ellos. De manera similar, ocurre con los proveedores, ¿cierto? Si un proveedor está evaluando la posibilidad de darle crédito a un negocio, de fiar alguno de sus productos, pues le interesa saber si la empresa tiene cómo pagarle. ¿Para qué le interesará a los administradores de la empresa y los dueños? ¿Qué hacen los administradores de la empresa y los dueños con los estados financieros? ¿Para qué les sirve? Para ver las ganancias. Para ver si hay ganancias.
para ver si van por buen camino, ¿cierto? Profe, y ahí también podría ser como tener un respaldo en dado caso de que necesiten un préstamo o algo así. ¿Podrías ampliar un poco la pregunta? ¿Plantearla de otra forma? No le entiendo. O sea que, digamos, tener un buen estado financiero le puede dar la oportunidad a uno, digamos, de que necesite un préstamo, tener cómo soportarlo para que se lo hagan o algo así. Por supuesto, pues tener estos reportes con números favorables facilita la consecución de dinero, ¿cierto? De capital para invertir, de préstamos. Pero obviamente a los dueños, a los socios, desde el punto de vista netamente económico, le interesa saber si con el negocio se está creando valor, se está acumulando dinero, ¿cierto? Y para los administradores, pues conocer si las políticas que se han implementado en el desarrollo del negocio, pues sí están arrojando resultados financieros positivos, o si hay que corregir o cambiar alguna estrategia o algún plan. Los estados financieros de propósito general en el sistema de información gerencial considera 5 informes de propósito general, los cuales tenemos listados en la diapositiva. Está el balance general, el estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias, también se conoce con ese nombre, y el flujo de efectivo, los cuales estos tres registran la información directamente de las decisiones de inversión y financiación que se toman en la empresa y de las decisiones de operación que se toman en la empresa. Y deben ir acompañados siempre de unas notas que clarifican por la información que puede estar consignada en ellas. Y estos dos son los estados de cambios de la situación patrimonial y el estado de cambios de la situación financiera. Son reportes que ya salen del análisis de la información de los tres anteriores. Como lo dice acá el párrafo, los tres primeros estados financieros corresponden a los de mayor uso y son el resultado del registro de la información directamente, mientras que los dos finales son estados financieros que buscan analizar la información que es presentada en los primeros. Antes de continuar hablando con el primero de ellos, que es el balance general, cuéntenme, ¿alguno de ustedes ya salió de un colegio comercial? Por favor, voten. Si no, con la X roja, acá en el apartado de participantes se encuentran los botones en la parte inferior. Sí, sí, con la flechita verde, con el chulito. María Paula, Gabriela, faltan por votar, Daniel, Rajales, César, Ya voy, profe. Natalia, Julián, Juan David, Andrés Felipe, Andrés Picón. En la barra de utilidades de herramientas, donde dice participantes, en la parte inferior sale. Andrés Picón, Andrés Felipe, Juan David,
Andrea, Daniel Grajales, María Paula. ¿Sí están? Sí. Nicolás, Beverly, Gabriela, ustedes que estudiaron en colegios comerciales, y David, ya saben lo que es un balance, estado de resultados y flujo de Sí, efectivo. profe. O sea, tengo la idea del balance, porque pues teníamos que hacerlo. Tuvieron que hacer balances en el colegio. Muy bien, entonces vamos a intentar de alguna forma recordar algunos aspectos claves de esos puntos. Hay algunas características que tienen estos estados financieros de propósito general. Dado que tienen un carácter público, estos estados financieros deben cumplir con estas características mínimas que garantizan su disponibilidad y la calidad de la información que está registrada en ellos. Primera es que deben presentarse cada año fiscal, con algunas excepciones. Pues las excepciones serán, en la gran mayoría, pues están determinadas por la conformación, la fecha de conformación de la empresa. Debe presentarse la información comparativa del periodo inmediatamente anterior. Es decir, yo voy a analizar la información financiera de mi empresa en un momento específico, pero debo también mostrar cuál era la situación un año antes del análisis. Debo comparar. Como ya lo habíamos mencionado, las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos y buscan explicitar o cumplir con el principio de revelación plena. Esas notas me ayudan a entender qué está reflejado en cada una de las cifras. Los estados financieros deben ser dictaminados por un ente externo a la administración contable de la empresa, a fin de certificar la correcta aplicación de los principios de contabilidad aceptados en Colombia. Es decir, que hay una persona externa a la organización que hace una supervisión, que hace una revisión de los estados financieros. Dependiendo del tamaño de la empresa, esa persona externa puede ser un auditor o un revisor fiscal. Y para presentar esos estados financieros, deben venir firmados por el contador de la empresa, que es la persona que lo hace, por el revisor fiscal o el auditor externo, que es la persona que los revisa, pero también deben venir firmados por el representante legal de la empresa, que en la gran mayoría de los casos pues, es el gerente. Porque finalmente el gerente es el jefe del contador y es el que debe revisar la situación de la empresa y también volverse solidario y responsable por la información que allí está consignada. Porque presentar cifras que no sean reales
es un delito. Ya sea porque se quiere evadir impuestos o porque quiera presentar una situación más favorable de la que realmente pueda tener la empresa. Por lo tanto, al firmar, ellos pues, quedan inmersos en una responsabilidad, ¿cierto? También existen los estados financieros de propósito específico. La finalidad de estos estados financieros es complementar los reportes generados por el sistema de información contable para brindar una gama más amplia de reportes a la administración de la empresa. No deben cumplir con un periodo específico de presentación, ni son de carácter público, ni requieren el cumplimiento de requisitos de los estados financieros de propósito general. El objetivo real de estos estados financieros de propósito específico, pues es obtener información adicional para que la parte administrativa de la empresa pues pueda revisar cómo se está comportando la misma y tomar las decisiones que requiera para mejorar los resultados. Entre los estados financieros de propósito específico podemos encontrar el balance inicial, los estados financieros de periodos intermedios, los estados de costos, estados de inventario, estados financieros de liquidación y otros estados financieros con otros principios contables. Hablemos del primero de ellos, el que tiene mayor recordación entre entre los compañeros que ya estudiaron en un colegio comercial, ¿cierto? El balance general presenta los saldos de cada una de las cuentas en una fecha determinada. Como ya lo habíamos comentado antes, es como si de manera coloquial dijéramos que es la foto en un momento específico de los resultados de gestión que tiene la empresa o proyecto de inversión. Y en cada una de sus cifras se puede ver reflejada la historia que ha tenido la empresa desde su creación, ya que son datos de saldo y realmente pues esto acumula todo lo que ha ocurrido en la empresa en cada uno de los rubros presentados. El balance general se compone básicamente de tres aspectos. Los activos, que básicamente es todo lo que posee la empresa. Ya lo vamos a leer y a profundizar un poco más. Y por otra parte, bueno, están los activos en un lado, que como lo acabo de decir es todo lo que posee la empresa. En otras palabras, me refleja cómo ha sido la política de inversión de la empresa. ¿Sí? Y por otra parte, comparo todos estos activos y clasifico en cómo se han adquirido. Si es a través de deuda, lo voy a colocar en la parte de pasivos. Si es con recursos propios, en la parte de patrimonio. Por eso el ejercicio se llama balance, ¿cierto? El reporte se llama balance. Comparo todas mis inversiones, que son mis activos, frente a cómo están clasificadas y cómo fueron adquiridas, cómo se financiaron, si con deuda o con recursos propios. Entonces, profundizando en lo que es un activo, dice, incorpora la medición monetaria de los bienes y derechos resultantes de las decisiones de inversión del negocio. La clasificación del activo obedece al principio de liquidez. Entendiendo este principio como la capacidad de transformar en efectivo en el tiempo el respectivo activo. Evidentemente, todos los activos que posea la empresa tienen como fin último la generación de dinero y utilidades. Pero algunos de esos activos
pues logran ese objetivo en un periodo de tiempo menor que otros. Pensemos, por ejemplo, en la empresa universidad. Entre sus activos, pues tiene el dinero propiamente dicho que usa para su operación, ¿cierto? Producto seguramente de lo que gira el gobierno, más lo que recauda por matrículas, etc. Las edificaciones también son un activo de la universidad. Los pupitres, los videobins, los tableros, también son activos. Los terrenos, por supuesto, todo lo que tienen laboratorios, equipos y demás. Pero también son activos los proyectos de grados de sus estudiantes, ¿cierto? Cuando ustedes lo entregan, pues firman allá unos derechos, ¿cierto?, que le dan a la universidad. También todo lo que logre desarrollar en patentes, en temas de innovación y desarrollo, pues hacen parte de los activos de la universidad. Y como lo dice la diapositiva, yo puedo convertir en dinero cualquiera de estos activos, ¿cierto? Puedo de alguna forma venderlos. Solo que algunos no me interesa como universidad venderlos porque los necesito para mi operación, como son las aulas, los pupitres y todo lo demás. Eventualmente, si tuviera que convertirlos en dinero, lo podría hacer. Y la dificultad de convertir cada uno de esos activos en dinero de manera más rápida, pues es lo que se conoce como liquidez. O sea, lo que es más líquido es el dinero puro y duro que tengo en mis cuentas de ahorro o que tengo en mi caja, ¿cierto? Después vendrán las inversiones que pueda vender muy rápidamente. Y después todos los activos que estén inmovilizados, que sean tangibles o intangibles, como las edificaciones, como las maquinarias, como las patentes, como las marcas, etc. ¿Queda medianamente claro qué es un activo? Sí, profe. Sí, señor. También está dentro del balance los pasivos, que incorporan todas las deudas y obligaciones de la empresa, que la empresa ha contraído con terceros. En el caso de la empresa se consideran terceros a cualquier persona natural o jurídica, diferente a los dueños de la empresa. Diferente a los dueños de la empresa. Es decir, que si un dueño, un socio, un accionista presta dinero a la empresa, este dinero no se considera un pasivo, se considera patrimonio. El pasivo se organiza de acuerdo con el grado de exigibilidad de los pagos y o cumplimiento de las obligaciones de la empresa. Aquellos pasivos de mayor grado de exigibilidad deberán presentarse en el primer orden y en la medida en que el grado de exigibilidad disminuye, pues se van a ir organizando en la parte inferior. Obviamente, no todas las deudas tienen el mismo grado de exigibilidad, ¿cierto? Hay unas que tienen algunos activos en garantía, ¿cierto?, que tienen pignorados otros activos o que tienen hipotecados algunos de los otros activos, que en caso de que la empresa no pueda hacerle frente a la obligación adquirida, pues ve comprometido algún otro activo, ¿cierto?
seguramente va a perder la propiedad del mismo. Hay otras deudas que no tienen hipotecado otros activos, pero que sí tiene codeudores o fiadores, ¿cierto? Y en el caso en que no haga frente a las obligaciones de esa deuda, pues van a repercutir contra esas personas o esas, sí, personas que hayan servido de codeudores. Por lo tanto, las deudas que no tienen ese grado de exigibilidad, como puede ser los préstamos de los familiares y de los amigos, van quedando al final. Y en la medida en que se presente dificultades financieras en la empresa, pues también van a ir quedando al final en el pago, ¿cierto? ¿Es claro esto? Finalmente, en el patrimonio, representa los intereses de los dueños, entendiendo que los dueños pues, pueden ser los accionistas, inversionistas, socios o cualquier otra denominación que se le dé a los dueños de la empresa. Estos intereses están compuestos básicamente por los aportes que realizaron, esos aportes que en el caso de su proyecto de inversión habíamos definido como máximo el 40%, ¿cierto? Y posteriormente por todos los derechos residuales que genera la empresa para los accionistas, es decir, por los dividendos que se hayan pactado de los resultados operativos que vaya obteniendo la empresa. Como consecuencia de lo anterior, el patrimonio se ordena de mayor a menor permanencia en la empresa. Entonces, no quiere decir que los préstamos que haga un dueño o un socio de la empresa a la misma se pierdan, ¿cierto? Yo sí le puedo prestar como dueño dinero a mi empresa y aspirar a que me lo devuelvan. Solo que este dinero no se va a ver reflejado en el pasivo, sino en el patrimonio. En caso de que la empresa presente una dificultad financiera y dependiendo del tipo de la empresa, ¿cierto?, que yo haya constituido, pues voy a comenzar a hacer frente a las obligaciones adquiridas con el patrimonio. Es decir, que esas deudas, en caso de esas deudas de los socios hacia su empresa, o hacia su negocio o proyecto de inversión, en caso de que se presenten dificultades financieras, se van a convertir en un instrumento más para pagar las demás obligaciones. Básicamente, entonces, el instrumento luce como está presentado en la diapositiva. Es un documento en donde se va a hacer un paralelo, un comparativo, ¿cierto?, entre dos aspectos fundamentales. Cómo se ha invertido en la empresa, que se ha comprado, que es toda la parte que se ha adquirido, que es toda la parte de activos, y lo voy a organizar entre lo que son activos que tienen mayor liquidez a menor liquidez. Y obviamente no solo lo que he comprado, porque ahí los induzco un error. Es todo lo que tiene la empresa, ¿cierto? O sea, el dinero que también va recibiendo obviamente es un activo. Y en la parte derecha voy organizando si ese dinero es capital propio o si es deuda. Si eso que tiene la empresa es capital propio o es deuda. Si es deuda, lo organizo de mayor exigibilidad a menor exigibilidad. Y si es patrimonio, lo organizo de mayor permanencia a menor permanencia. ¿Qué puede entonces aparecer en mi activo? En mi activo corriente, que es el que tiene mayor liquidez,
puedo encontrar uno que se conoce como activo no corriente mantenido para la venta, que pueden ser todos los inmuebles o maquinarias que ya en este momento haya definido que quiero vender antes de 12 meses, o sea, que los quiero volver líquidos, que quiero convertirlos en dinero. También aparecen las existencias, es decir, todos los insumos, materias primas, productos en curso o productos acabados que tengan stock en bodega, que tenga disponibles y almacenados. Todo lo que es realizable frente a los clientes, o sea, cuentas que tenga pendiente por cobrar, los deudores o las inversiones financieras temporales, y lo que tengo propiamente en tesorería, que son el dinero que se encuentra en las cuentas corrientes, en caja y en las inversiones financieras de alta liquidez. Por otra parte, tengo el activo no corriente, que es el que presenta menor liquidez. Y ahí puedo encontrar lo que es inmovilizado, intangible, como las marcas, las patentes y todo lo que se haga de innovación y desarrollo en la empresa. El inmovilizado material, como puede ser los terrenos, los edificios, las maquinarias. Las inversiones inmobiliarias que no se hagan para el desarrollo de la operación propiamente dicha de la empresa. Inmuebles no necesarios para la actividad típica de la empresa. O sea, no están inmersas en la misión de la empresa, ¿cierto? En las actividades misionales. Y las inversiones financieras a largo plazo. Si revisamos el pasivo, también tengo pasivo corriente y no corriente, entendido el corriente como el que está a más corto plazo, y el no corriente, el que es a largo plazo. Entonces, en el pasivo no corriente, pues tengo las provisiones a largo plazo y las deudas a largo plazo. Provisiones, pues todo lo que me entregan mis proveedores de insumos, maquinarias, etcétera, para la producción. Y en el pasivo corriente tengo las provisiones a corto plazo, las deudas a corto plazo, acreedores comerciales y cuentas por pagar que tenga ya definidas en el negocio. Y finalmente en el patrimonio voy a encontrar el capital que haya aportado cada uno de los socios, la prima de emisión, que es con el dinero que se constituyó la empresa, las reservas y los resultados, tanto del ejercicio en curso, es decir, la utilidad que se presenta en el estado de resultados en el año específico de análisis, como los resultados de ejercicios anteriores, la utilidad que haya quedado de años anteriores. ¿Más o menos claro el tema? Sí, señor. Ok. Para los que ya vieron el tema, Nicolás, Andrés Felipe, ¿hay algo que les gustaría complementar o recordar de lo que ya conocen? Beverly, Gabriela. ¿Vamos bien o no de lo que hablamos? Sí, es importante como saber que el Listo. orden de los paquetes viene respecto al PUB, si mal no recuerdo. No sé si este tenía en cuenta los códigos de las cuentas, como los rubros a donde entran los dineros o salen. O sea, tengo como Ese esa recuerdo. pregunta. Sí. Claro, eso ya va en las normas de contabilidad propiamente dichas que tenga la normativa. Pero digamos aquí estamos hablando un poco más conceptualmente, ¿cierto? ¿Qué debe estar ahí? ¿Cómo se organiza desde el punto de vista más conceptual?
Ya digamos la operatividad del ejercicio, pues no es tanto el interés de la clase, porque aquí al final estamos viéndolo desde el punto de vista gerencial, de cómo ustedes, futuros administradores, gerentes de un proyecto de inversión, pues deben entender estos instrumentos, ¿sí? Ya le corresponde al contador hacerlo bien, Es verdad, gracias, profe. ¿sí? Hablemos del estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias. Tienen esos dos nombres. Busca identificar la gestión de la empresa para un periodo específico de tiempo. Normalmente se hace para un año, pero yo lo puedo hacer para un semestre, para un mes o para otros periodos de tiempo que quiera analizar. Ese estado financiero es fundamental ya que permite establecer la forma en que las actividades se han llevado a cabo y además identificar las posibles fuentes de mejora en la gestión empresarial. Es un instrumento, es un estado que evalúa cómo ha sido la operación de la empresa propiamente dicha. Entonces, el esquema general del estado de resultados es el que ustedes están viendo aquí en la diapositiva. Vamos a acercarla un poco. Primero, pues considero cuáles son mis ingresos operacionales, que básicamente es todo el dinero que recibo producto de las ventas de mis productos, ¿cierto? Si fuera, por ejemplo, una empresa constructora de edificación, probablemente todo el dinero que recibo de la venta de los apartamentos que haga en un edificio. Pero puede haber otros ingresos operacionales, por ejemplo, el arriendo de los apartamentos, ¿cierto? También hace parte de mi operación. Descuento todos los costos y gastos operacionales que he tenido para hacer pues, mis productos, que ustedes ya de alguna forma lo analizaron en sus plantillas, ¿cierto? Los costos asociados. Y me va a quedar mi utilidad operacional. La diferencia entre las ventas y los costos de producción, pues me da mi utilidad operacional. A esa utilidad operacional le voy a sumar otros posibles ingresos que tenga la empresa que ya no sean propiamente producto de su operación, como podría ser el caso de algunas inversiones que tenga financieras con excedentes que tengan de dinero, o en el caso de la constructora, no sé, el alquiler de maquinaria, si no hace parte de sus actividades misionales, sino que lo han hecho para apalancar el negocio, también alquilar su maquinaria, podrían ser otros ingresos que no son propiamente asociados a su operación. Voy a descontar los otros egresos que tengo que no son propios de la producción de mis productos, como podrían ser los gastos fijos, que independientemente de si tengo o no tengo ventas, pues me toca asumirlos, ¿cierto? Los servicios públicos, los arriendos, ¿sí? El staff administrativo que tenga la empresa, ¿cierto? El gerente, la secretaria, bueno, todas esas personas que están vinculadas y que no están asociadas directamente al producto. Entonces, con mi utilidad operacional, si le sumo los otros ingresos y le resto los otros egresos que tenga la compañía o el proyecto de inversión, me va a quedar mi utilidad antes de impuestos. Es sobre esta utilidad antes de impuestos que el gobierno tributa, cobra su impuesto de renta. Y una vez le descuente ese impuesto de renta, pues me va a quedar mi utilidad neta final, que también se conoce como el resultado del ejercicio, y que ya lo habíamos comentado que estaría ubicado en el patrimonio, en el balance, en el patrimonio, acá en el 129, que sería el resultado del ejercicio.
Pero finalmente tenemos un tercer estado financiero, que es el flujo de caja, que como ya lo hemos comentado antes, ¿cierto? Pues los flujos de caja básicamente lo que representa son todos los ingresos que he tenido y todos los gastos que he tenido en un momento específico del tiempo. Busca presentar en forma esquemática los movimientos financieros que afectaron el disponible de la empresa, el dinero líquido de la empresa. En la actualidad, muchas de las decisiones empresariales se basan en la generación de efectivo por parte de la empresa y o proyecto de inversión. Y en este sentido, este estado financiero pues tiene mayor importancia, porque si se fijan, en el anterior, en el de pérdidas y ganancias, no me está diciendo, a ver, me devuelvo un poco, acá, no estoy mostrando, no estoy analizando qué se tuvo que hacer para asumir, por ejemplo, los costos y gastos operacionales o los otros egresos que tenga la compañía, si me tuve que endeudar o no, si tuve que pedirle a un proveedor que me fiara o no, ¿sí? Mientras que en el flujo de caja sí voy a revisar propiamente cómo es el ingreso y salida del dinero en cada momento. Parte de la relevancia del flujo de efectivo radica en que presenta en forma agregada la información correspondiente a diferentes tipos de decisiones que se toman en la empresa. Y fíjense que entre la relevancia que tiene el instrumento de flujo de caja, pues está en parte también evaluar el proyecto, ver si es viable o no. En general, la estructura del balance, espérenme a ver porque parece que tanto no. En general, la estructura del balance general permite identificar en forma adecuada cómo fueron las decisiones de inversión a través de los activos y cómo fueron las decisiones de financiación a través de la estructura de pasivos y de patrimonio. Mientras que en el estado de resultados se permite identificar cuáles fueron las decisiones operacionales. Pero es en el estado de flujo de caja donde yo evalúo realmente cómo está fluyendo el dinero. Es el que permite presentar en forma unificada esas dos decisiones, adicionándole las decisiones de dividendos y las decisiones relacionadas con los accionistas. Entonces, para hacer el flujo de caja, pues básicamente yo reviso cuáles son los ingresos operacionales, es decir, cuánto dinero recibo producto de las ventas de mis productos. ¿Qué voy pagando operacionalmente? Y me va a quedar mi efectivo generado por la operación. A esto tengo que sumar y descontar todo lo que están viendo en la segunda parte, en lo que es no operacional, que podrían ser las actividades de inversión, y dentro de actividades de inversión, actividades de financiación, pues tengo mis deudas y tengo las inversiones, ¿cierto?, que haga la empresa. Las actividades con los socios, o sea, si voy a entregar dividendos o no. Las actividades con el Estado, cuánto tengo que pagar de impuestos. Y una vez revise todo esto, pues voy a ver si se genera caja en el periodo, si tengo dinero remanente. Que sumándolo al saldo que tenía inicialmente, pues me va a quedar mi caja final. Que en otras palabras es el disponible en ese momento específico. Ese disponible se ve reflejado también en el balance, en mi activo corriente, ¿cierto? Acá, en el lado de tesorería. O si lo miramos de manera integrada, en el balance general de producto del análisis del flujo de efectivo, esa caja se va a ver reflejada en el lado del activo, lo que se conoce como disponible, y producto del resultado del estado de resultados o del estado de pérdidas y ganancias,
La utilidad bruta pues va a alimentar el patrimonio. La cuenta de efectivo corresponde al estado financiero de flujo de efectivo. La información correspondiente al efectivo incorpora una de las informaciones fundamentales de la empresa, que es conocer cuál es el monto del efectivo disponible y especialmente cómo están siendo utilizados los recursos monetarios de la empresa. Por otro lado, la cuenta de utilidad en el patrimonio presenta la información correspondiente a los resultados operativos del negocio que corresponden al estado de resultados. Y el objetivo fundamental de esta información es establecer la eficiencia en el uso de los recursos de la empresa y evaluar la generación de resultados que posteriormente puede ser medidos como una rentabilidad del negocio. En el transcurso del día les voy a compartir estas diapositivas y la grabación en Moodle para que si tienen un minuto pues lo puedan repasar, ¿cierto? Pues yo creo que más de un minuto, pero para que lo puedan repasar. Me gustaría que mañana, al menos por grupos, pudieran buscar los estados financieros de alguna empresa de la competencia, que sea competencia directa o indirecta de su proyecto de inversión. De manera que mañana podamos abrir esos estados financieros y revisar las cifras de alguno de ellos frente a lo que hemos comentado hoy. Si sí los están organizando de esa manera, donde se ve reflejado X o Y aspecto. Eso les queda de tarea, buscar estados financieros de empresas que puedan ser posible competencia de su proyecto de inversión, ya sea competencia directa o indirecta. ¿Es claro el tema? Sí, profe. ¿Dudas? También mañana entonces hacemos algunos ejercicios o resolvemos las dudas que tengan, que se les haya presentado de matemáticas financieras. Lo podemos hacer mañana. Listo, profe. Entonces nos vemos mañana y resolvemos las dudas. Por favor, revísenlas para que pues, vayan apareciendo. Yo sé que con toda seguridad, cuando uno va decantando los temas, se van presentando inquietudes. ¿Sí? Ok, profe, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Nos vemos mañana. Hasta luego. Bueno. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día. Hasta luego.